Aquí comenzando ahora lo que Dios va a hablar en esta noche. Recordamos que estamos en una serie que empezamos la semana pasada, que es la serie de Segunda de Corintios. ¿Por qué el bueno le pasan cosas malas? Ese es el tema de la serie. ¿Por qué a un bueno le pasan cosas malas? Hablamos la semana pasada, para dar un recuento en lo que me voy a meter en el capítulo 3 de la Segunda de Corintios, de todo el sufrimiento que tuvo que vivir el apóstol Pablo para poder llevar el evangelio. Verdaderamente era un hombre que no necesitaba haber sufrido ni haber padecido, porque él venía de una familia, de un lugar, de un pueblo donde él vivía en altas alcurnias. Un hombre que pudo haber estudiado a los pies de Caballero. Quiere decir que el hombre tenía dinero para estudiar donde estaba un sabio. Tenía todo para llegar a hacer lo que él quería, decir, no le faltaba absolutamente nada. Pero cuando nosotros miramos la vida de Pablo, Pablo fue un hombre que persiguió a los cristianos, los mataba, los quería asesinar, y en el medio de su trayectoria se le apareció Cristo. Pero Cristo ya se había ido. Cuando Cristo se le aparece, Cristo ya no estaba en la tierra. Porque yo quiero que ustedes sepan que Pablo fue un engendro en el pueblo de Cristo. A pesar que era judío, él fue engendrado para conocer el poder de Jesucristo. Hoy vamos a mirar los dos tipos de sufrimiento que la persona puede pasar. Porque acuérdense que hoy yo no voy a predicar tampoco, yo voy a dar una clase para que tú puedas entender. Porque a veces no entendemos por qué nacimos en una familia con problemas, por qué nacimos con una vida que tú dices, wow, qué desgraciado fui yo, qué desgraciada fui yo. Me tocó una madre que no me quiso, un papá que no me quiso, una familia que no me admiró, el marido me maltrató, fulano. Cuando empezamos a ver nuestra vida y la miramos hacia el pasado, vamos a empezar a entender por qué me tocó a mí si yo no lo elegí. ¿Verdad que sí? Yo no elegí esa vida. Yo no elegí esos padres. Yo no elegí ese marido abusador. Yo no elegí a los hijos drogadictos. Pero todos sabemos que cuando usted llega aquí a esta tierra, usted viene con dos paquetes. Uno con el de la victoria y el otro con tu proceso. Cuéntame tu sufrimiento y yo te diré tu propósito. Ese es el logo de esta noche. Tú me cuentas tu sufrimiento y yo te voy a contar tu propósito. Porque siempre he creído que el sufrimiento es necesario debido al que el sufrimiento es quien te lleva a los pies de Cristo. Está el sufrimiento en el que yo me busqué por abrirle las puertas al infierno, y está el sufrimiento que yo sufro por amor al evangelio. Hay dos tipos de sufrimiento: el que yo le abrí la puerta al enemigo y el sufrimiento que viene por causa de Cristo. Cuando nosotros nacemos con ese paquete, una de las cosas que me dejó saber Dios hoy es que ya usted viene equipado para vencer. Dios nunca le va a mandar con un paquete a esta tierra para que usted sea destruido. El paquete cual usted entró a esta tierra es para que usted ya viene equipado, preparado, llamado, apartado y dedicado para la victoria. ¿Tú no entendiste eso?
Tú no entendiste You did not understand. que cuando a ti te enviaron, When they sent you, el equipo tuyo que venía Your contigo team ya estaba was preparado already para eso. prepared for that. Estamos dando unas clases los jueves que les Giving, invito a que los que no quieren teaching estudiar on para que Thursday. estudien If you don't want to sobre study, los you should ángeles, come about the angels, sobre los querubines, over the sobre los seraphims, serafines, sobre esa cobertura angelical que tú traes a la tierra y estás luchando solo en esta tierra sin saber que hay alguien que puede luchar por ti y no es el Espíritu Santo, no es Cristo. Hay una cantidad de ángeles a tu disposición y a tu servicio para que trabajen por ti, pero tú no los conoces. but you don't even know. ¿Y tú sabes por qué no los conoces? And why don't you know them? Porque si a mí alguien me dejó una herencia, Someone left me an inheritance. yo nunca voy a saber I'm never going to know qué es una herencia what's an inheritance hasta que no haya un abogado. until there is an advocate. Pero para ver una herencia tiene que haber un testador, ¿verdad que sí? Alguien que testificó que tú eres el dueño de la herencia, alguien que lo escribió, alguien que te lo cedió, alguien que te lo dio antes de ir. Antes de salir de la tierra, alguien te entregó ese testamento. Y usted nunca se va a enterar cuán grande es tu herencia hasta que tú no leas este testamento. Tenemos la ventaja que el mismo que escribió el testamento es el mismo abogado que está sentado a la diestra del Padre para que te lea tu testamento. Cuando yo leo esta palabra, yo me doy cuenta que hay dos pactos. Está el pacto de la ley, que es el Viejo Testamento, y está el pacto de la gracia, que es el Nuevo Testamento. Me llama la atención, antes de yo empezar a leerte, me llama la atención cómo Pablo rechaza a los apóstoles y los llamó hipócritas. Yo también estoy harta de los hipócritas. Conocen tanto la ley que nunca han tocado la gracia. La gracia está hecha para perdonar. La ley está hecha para juzgar. Pablo llegó un momento en que se aburrió de esos hipócritas. Pero mientras yo estaba ahí sentado ahorita, que estaba repasando el mensaje, el Señor me dejó claro algo que te lo voy a repetir y no lo había visto de esta manera. Los discípulos se convirtieron bajo la ley y conocían a Cristo bajo la ley. Pero Pablo vino a Cristo bajo la gracia. La diferencia entre Pablo y los discípulos es que él era libre del pecado, mientras aquellos que juzgaban eran unos hipócritas que todavía estaban hablando de los gentiles, de lo que Dios estaba cambiando, convirtiendo, porque se creían que ellos eran la última Coca-Cola del desierto. A mí me encanta este tema porque yo salí de la religión. Yo fui libre de los religiosos. Y lo digo aquí para que lo vean en las redes sociales y donde quiera, porque yo soy un poquito problemática. Pero yo quiero dejar claro que la religión mata. La religión condena. La religión critica, la religión juzga. Usted no se puede cortar. Si ustedes ven, bueno, yo se lo he dicho las veces que me hablan cosas en las redes sociales, que me dicen unas barbaridades de cosas, que si yo me pusiera a un careo, no terminaría más nunca. Que si la pastora se corta el pelo, que si se pone pantalones. Voy a ser Dagmara porque a mí no me mandaron a hacer el clon de nadie. Yo soy Dagmara, te guste o no te guste, y al que no le guste, esta no es la iglesia para que venga, porque yo soy Dagmara. Y si hay otra igual, empuja la que se de cartón. No existe. Cuando
yo miraba aquí en la ley. when I saw here in the law, Primero que todo voy a ir a Gálatas first of all, 2:11 I went to Galatians, para que usted vea lo que Galatians. hace la ley, para Look que what- vea lo que look hace what la the ley. law does. En Gálatas 2:11 Galatians 2:11, dice la palabra: where it says, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que vinieses alguno de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión, y en su civilización participaban también de los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, escuche bien, listen up, aún listen up. Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿De quién? Mire lo que dice más abajo, look en what el it says 14. in 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligar a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo por medio de la justificación de la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Aquí estamos viendo cómo Pablo What we're seeing here, Paul está retando is threatening a los apóstoles. the apostles. Te voy a contar quién era Bernabé. I'm going to show you who Barnabas was. Tú sabes cuántos Bernabé me encuentro yo todos los You días know de mi how many vida. Barnabas I Ay, find daily? dito Dios. Blessed God. Bernabé fue aquel hombre Barnabas was that man que engendró a Pablo dentro de los that apóstoles. gave Paul into Bernabé the fue el apostles. hombre que dio He la was the cara man that put his face por up él. because of him. Bernabé fue el que fue donde estaban the todos one los apóstoles. that Le went digo, all the apostles and aún said, él ha recibido a Cristo. has received Christ. Y los apóstoles dijeron: And the no, él apostles no, said, él not mata him. He gente. kills people. Y él vino, intercedió por él. Mira, yo lo que te voy a dejar saber hoy, que hay gente que están hechas para cada etapa de tu vida. Unos para engendrarte, otros para parirte, otros para guiarte, otros para escribirte y otros para enviarte. Yo quiero que tú entiendas que no todo el mundo tiene la fecha de expiración en tu vida. Hay gente que están en tu vida con una fecha de Because they have an expiración. expiration date. Hay gente que vinieron a tu People vida that para came marcar to un your tiempo life to kill time. y otra And others para empujarte el tiempo to push y time. otra And para others quedarse contigo hasta la eternidad. to eternity. Tú tienes que You discernir need en to qué etapa discern tú estás. in which phase you're in. Yo no sé tú, pero ya yo I know discerní you, la mía. but I already discerned mine. Porque gente como Bernabé Because this Barnabas, la vamos a tener todos los días. we're going to have every day. El mismo que dio la palabra, el mismo que dio la profecía, es el mismo que mañana se viró. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cuando te ven volar como Because las when they see águilas, you high, flying like an eagle, el mismo que un día se le fue the same revelado one- que tú ibas a the one volar that como said las you would águilas, fly high es like el an mismo eagle, que te va a is the criticar y same va a one poner that's los gonna pies para que criticize tú no you and vueles. is gonna try to clip your wings so you don't fly. Tenemos que saber We discernir need to know how to discern en los tiempos que estamos in the times that we're at, y en qué temporada yo estoy. in what season you find Quizás yourself. yo vengo y te doy una palabra Maybe I can profética. give you a Escúchame bien prophetic esto, word. iglesia. Listen, church. Lástima que mucha gente que tienen que escuchar esto no están aquí hoy. Sadly, many people are not here that need to hear this message. Pero esa televisión que está ahí But that television right here está viendo esto. is seeing this. Y yo quiero que quede claro I want it to be clear
que usted tiene que aprender a that you discernir need to learn to quién discern camina who contigo, walks with quién you, te guía a ti. who guides you. Porque hay gente que there's están people dispuestas por Dios para una are temporada put by God for a pequeña, season, for a otra small para season, otra temporada, for another otro para season, otro. and Pero yet como usted another cree one for a que como season. me empujó y me But metió because he entre los pushed me, discípulos, and he put me entonces yo between tengo the que disciples, cargar con Bernabé I need hasta to la carry eternidad. Barnabas Te equivocaste, until Bernabé eternity. tiene No, una you're fecha de wrong. expiración. He- Y an cuando Dios le expiration dice, date. vete, And when te God tienes says que go, ir. you Y have cuando to Dios go. te dice, And when God suéltalo, says let go, suéltalo. you have to Y let no go. salgas a And don't buscarlo, come looking porque for it. entonces atrasa Then you back tu up your temporada. plan. Lo que pasa es que Pablo está What happens hablando here with Paul en 2 de in Corintios 2 3, Corinthians 3, del 4 al 18, pero lo vamos a hacer por 2 pedacitos. Corinthians 3, 4 through 18. Está hablando de las personas que se levantan Talking en about tu the vida people that rise up in your y life, comienzan a hacer la competencia contra and ti. then they become ¿Usted nunca ha competition tenido against eso? you. You ever experienced that? Los mismos que te aman, los mismos que Same te people quieren. that love Es más, you, puede that ser hasta care una about madre. Tú It sabes could que be your yo own mother. descubrí hacía mucho tiempo I que mi mamá, realized that una my de las mom, piedras de tropiezo más one grandes of que my yo tuve en mi stumbling vida blocks fue mi that I had in madre. my life was my mother. Fue al cielo y todo, y gloria a Went Dios, to y allá heaven, está con el glory to Señor God. y va a She's ser with the levantada entre Lord. los muertos. Praise God for her. Pero fue mi piedra de But she tropiezo was desde the que yo abrí greatest los ojos en mi stumbling vida. block since I opened my eyes. Y todo era porque ella And veía en everything is mí because she saw in me lo que ella no pudo what ser. she couldn't be. Y en vez de yo ser feliz, And instead of her porque being mi happy hijo for me, vuela hacia un destino que yo nunca because pude volar, my son could go to a ella destiny I could not sintió go. siempre She felt always una a competencia competition entre ella y yo. between her and I. Y esto te estoy hablando de mi mamá, And I'm talking about my mom. como te estoy hablando Like I'm talking de to un you amigo, about a friend. como te estoy hablando talking about de gente que comienzan a invertir en mi oficina y después quieren ser más grande que yo, And they want to be greater than sin me. saber que a mí me ha costado 26 años estar Without sentada knowing donde that it took estoy. me 26 years for me to catch my Y area. después entonces saben más que yo, And then they want to know more than piensan I do. mejor que yo, They think better than I do. hacen las cosas mejor que yo. They do things better than I do. Y cuando caminan 5 pasos más allá hay un tropiezo en un poste de la luz que se dieron que no fue mejor que yo. And they understand that they're not better than me. Esa competencia la vas a sentir en That toda competition parte, you're gonna feel in every en el place. ministerio, In the ministry, en el negocio, in work, en tu in familia. your family. No hay peor cosa que tener una Worse pareja than have a donde couple. sienta la competencia ministerial contigo. No hay peor cosa There's not the que worst usted thing estar al lado de when alguien you're sitting next que to en vez de someone celebrarte that instead of celebrating los éxitos, you and giving you está tratando de impedir y decir eso que ella dijo no es verdad. everything that she said Eso is que not ella hace true. no es de Dios. Everything that she Eso does que is not of puso God. no vino de ahí. Everything ¿Sabes that qué? she said didn't Eso come from God. para el ministerio. stops the Porque si ministry. la persona que duerme a tu Because the lado people that no sleep va next to caminando you junto is not a ti, walking no alongside puedes of you, caminar y volar then con you la misma cannot walk dimensión. and you cannot Porque go into the ustedes same hicieron una dimension. sola carne. Because you Y en became esa one sola flesh. carne And in that hay un flesh, solo Dios, there's hay un only solo one God, espíritu, one hay un solo spirit, ministerio, one hay un ministry, solo llamado, and there's hay una one sola calling, unción. and Y si one yo no anointing. camino And con if la I don't persona walk que va with delante that de mí person that's de la walking misma before me manera, in the same entonces way, mejor que se then it's retire. better that he retire. Amen. Porque eso hace que frene Because it makes lo que usted you tiene stop preparado. what God has prepared for you. Si usted no me va a ayudar If you're not going to help me a volar, to fly, quítate de la pista get out of the porque te runway, arroyo con el because avión. I will fall upon you with the plane. Eso es importante que lo It's sepas. important that you know this. Importante que lo It's sepas. important that you know this. Dios no juega con tu llamado. God doesn't play with your calling. Dios no juega con lo que Él dijo que tú vas a lograr en esta tierra. Play around with what he said he's going to do in the earth. Puedes que tú te atrases, You may be a puedes little que tú te slow, adelantes, you puedes might que te get quedes ahead, quieto por un rato, or that you stay pero de que calm Dios lo for va a a while, lograr, lo va a but God's lograr, de gonna que do Dios it, lo va a he's gonna hacer, do lo it, va a he's gonna hacer, do it, porque he's ya gonna definitely do it. antes de la fundación Because del before the mundo, foundation ya of the eso world, estaba that was escrito. already written. Hablamos en la clase en Efesios 2:10 que todas las cosas fueron hechas, ¿por qué? Vamos, ¿por qué? For what? Por antemano. Beforehand. Y que somos diseño y hechura. We are a Del Dios design viviente. of God, the living God. Y si yo soy hechura de And Dios, if I'm es que yo soy el His vestido que encaja en el cuerpo I de am Cristo. the dress
that fits Christ. Cuando Dios corta ese diseño, When God cuts that design, lo cortó idénticamente a su he cut it imagen. identical Y to cuando his Él vino y te image. encajó en el And diseño, when he te put quiso that decir design, he que said tú eres el vestido that que va a you're the lucir Él same en su dress cuerpo. that he's going to use in his body. Por eso ese vestido ya estaba hecho That de gown was already antemano. prepared beforehand. Lo que tú has vivido, What you lo que tú lived, tenías que sufrir, what you needed lo to que tú suffer, tenías que padecer, what you need todo to lo que go te through, sucedió, all the process estaba hecho en el diseño in the design del cuerpo de of Cristo. the body of Christ. Aquí nada está por casualidad. Nothing happens by coincidence. Yo no creo en las casualidades. I don't believe in coincidence. Yo no creo que nadie me conoce a mí I don't believe porque that fue una anyone knows casualidad me que because it was tropezamos. a coincidence that Usted we sabe la stumbled. cantidad de gente que yo tropiezo y no me You know how conoce. many people that I Tú stumble sabes la across cantidad de that gente que don't know pasan me? y circulan por al How lado de many mí y people nunca se circulate detienen a mirarme and la they never cara. stop to look at my face? Me da gracia porque todos los que me critican en It las redes amazes sociales because tienen a lot of falta de people ortografía. that criticize me, they can't even write. Yo le dije, muchachos, nunca contesto, pero contesté ayer porque ya no podía más. Tuve que decirle, oiga, me vaya para la escuela y aprende a If you escribir go to- y después go to critíqueme a mí que school usted no and sabe then hablar. criticize me with good grammar. Porque los que te hacen competencia, ¿sabes Because the quiénes ones that son? wanna compete with you Los ignorantes. are the ones that are ignorant. Esos son los que te hacen la competencia. Those are the ones that want to compete. Pedro le quiso hacer la competencia aquí a quién? A Pablo. This person, Peter, wanted Pero to sin compete embargo, with cuando Paul. yo leo el libro de los But Hechos, when I read the lo book of mismo que Acts, estaba haciendo Pablo, the same lo thing estaba that Paul haciendo was saying. Pedro en el libro Peter de los was Hechos doing con los in the book of gentiles. Acts with the Esto Gentiles. quiere decir que si Pedro comenzó esa obra con los gentiles y vio a Pablo moverse aquí, le está diciendo a Pablo, yo soy mejor que tú. I'm better than you. Y si eso sucede en la Biblia, ¿por qué tú te pones bravo dentro If de la that iglesia? happens in life, why do you get upset? Si eso es bíblico, If this is biblical, ¿por qué tú te pones bravo cuando hay alguien que te hace la competencia? when someone competes with you, Bendito sea el que me quiera competir porque blessed me da la be the fuerza one para that volar gives más me to alto. compete, because it makes me Tú no fly sabes higher. que cada vez que alguien se me interpone en el camino, no está haciendo nada más que el objeto y el objetivo para que yo siga volando por encima de ese sol, para poder llegar a las tormentas. Y cuando las tormentas lleguen, yo me voy por encima de ellas, porque a mí me hicieron águila. Because they made me eagle. Pablo conocía eso. Paul knew that. Pablo conocía que sus retos Paul knew that all era lo these que lo challenges inspiraba a él a seguir was hacia to adelante. inspire him to move forward. La iglesia de los Corintios, lo dijimos la semana pasada, tenía un problema muy grave. Had a great problem. Y el problema más grave que tenía la iglesia de los Corintios era que criticaba a Pablo, que le decía que no era merecedor del puesto que estaba, que no conocía la ley, que no sabía de nada, que el hombre que escribía no era digno de ser un pastor dentro de esa iglesia ni un apóstol, mientras él formó, los parió, los preparó, los capacitó y los envió. Aún así lo despreciaba. And even though they hated him, ¿Y por qué a ti no? why not you? ¿Y por qué a mí no? And why not me? ¿Soy diferente a Pablo Am I different than Paul? o predico un evangelio confundido? Or do I preach a confound or Porque el evangelio que yo quiero que tú gospel? conozcas es el evangelio de la guerra. It's the same gospel of war. Si usted vino aquí adentro, usted tiene que, mire, Came here, amárreselo bien. you have to Que no se le tighten caiga up el your pantalón. belt. I want you to know that. Este es el evangelio de la The guerra. gospel of war. Porque la Biblia que yo leo, yo no sé la tuya, no sé por dónde anda la tuya. La mía dice que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados y huestes de las tinieblas que yo no veo. Mi lucha son con espíritu. Mi lucha son con gente que están débiles y le abrieron la puerta a su debilidad para que el enemigo lo usara en mi contra. Por eso es que yo no hago competencia, This is why I give and compete. porque aquí cualquiera puede tener la puerta abierta para que el enemigo lo use. Y no necesariamente tiene que ser una oveja ni tiene que ser un líder. Puede ser hasta un ministro, que te conste. Be aware. Dice la Biblia The Bible says, en 2 de Corintios 3, dice, y 2 tal Corinthians 3, confianza tenemos mediante Cristo para que con Dios
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Of who? Entonces, ¿con quién usted tiene que competir? So who do you have to compete with? Ser cada día mejor como Cristo lo es. Compita con Dios. Compita con Dios. No, ahí no te está diciendo contigo mismo, te está you have diciendo to que tu compete with God. You competencia have to compete with God. es con Cristo. Your competition is with God. In such Con trust, otras palabras, no compita and con don't nadie. compete with anyone, Compita ser mejor cada día. and be better every day. Compita parecerse al carácter de Cristo. Compita, ya yo estoy en una etapa de la vida que a mí me rebala, me fluje, me echo suavitel, me pongo todo tipo de suavizador. Cuando la gente empieza a hablar de mí, a mí me resbala. It really rubs me away. Porque eso me está dejando una lección y una It's señal giving you a lesson and a que yo soy signal mejor que Él. that I'm better than them. Quiero que tú sepas que todo el que se te vire en tu contra That everyone that comes no es against porque tú estés mal, es porque you, ellos not están mal. because you're bad, because they're bad. Todo el que habla mal de ti es porque vio en ti lo que ellos quieren de ti. Is because they want to do Tú what no you entendiste do. eso. Te lo voy a repetir. I'm gonna repeat it to you. Cuando alguien habla mal de mí es porque vio en mí lo que a ellos les falta. Because they saw in me what they don't have. Cuando alguien se viró a competir conmigo, yo le doy bienaventuranza porque quiere ser mejor cada Because they día. want to be better Y cuando every day. compite conmigo es porque ve que yo soy su gran competencia, donde yo puedo llevarlo a él a un destino diferente. Así que no te pongas brava porque están compitiendo contigo. Alégrate que están compitiendo contigo porque tú eres el ejemplo de una competencia vencida, una competencia ganada, una victoria sobre la victoria. Por eso quiere el enemigo competir contigo. Compete with you. Pablo le tocaba por obligación. Paul, by obligation, Le tocaba it cost him. tener que vivir la competencia de Pedro, de Bernabé y de todos los judíos que estaban con Barnabas él. and all the Jews that were around him. Y mire lo que dijo. And look what he says. Mire lo que dijo. Dijo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Él está hablando de la ley He's talking about o está hablando de la the law, gracia? or he's talking about grace. Mira lo que dice. Look what it says. No de la letra, Not of the letter, sino del espíritu. but of the spirit. Porque la letra mata, because the letter kills, el espíritu but the spirit vive. gives life. Me voy a detener 5 minutos I'm aquí. going to stay here for 5 minutes. Hay dos extremos que There's two. conste. Está el extremo There's an extreme de que usted nunca estudia where you never study y es un ignorante. and you're ignorant. Porque ignorancia no quiere decir Ignorance means que usted no sepa leer y escribir. that you don't know how to read or write. Ignorancia es que si yo voy a hablar ahora de psicología con la doctora Psychology with a doctor, Danay, then I yo soy un ignorante en ese tema. I don't know that theme. Si yo voy ahora a decirle a Yaima, ¿cómo se hace la ceja? Porque yo sé que se hacen así, se hacen asado. Soy un ignorante porque yo no hago ceja. Because I don't do eyebrows. En cada área que usted tiene falta de conocimiento es un You have a ignorante. lack of knowledge, you're ignorant. Y hablamos la semana antepasada de lo que es un espíritu de sabiduría. Y dijimos que el sabio siempre calla, nunca sabe nada. Aunque se lo sepa todo. El sabio siempre se queda callado. El sabio siempre espera que el otro diga algo. El sabio nunca interrumpe. El sabio nunca dice yo sé más que tú porque tú lo hiciste así. Ah, qué bueno, enséñame. Y lo peor del caso del ignorante es que cuando camina 2 pasos, el mismo Dios lo avergüenza un poquito más adelante. Usted no tiene que defenderse, yo no me defiendo ya. Yo tengo a papá. Yo le hago a Dios lo mismo que yo le hacía a mi papá cuando era pequeña. Te metiste conmigo, se lo voy a decir a mi papá. Y mi papá
Va a hablar con tu papá y va a resolver tu problema. Y yo aprendí a hacer lo mismo. Yo hablo con mi papá. ¿Tú te metiste conmigo? No, yo no me voy a defender. Yo no hago careo, yo no contesto en las redes sociales, a mí no me importa si te burlaste de mí, si te reíste de mí. Esa es tu bronca, no la mía. Yo voy de rodillas y le cuento todo a mi papá. Y mi papá se dedica en resolver el problema. Entonces, ¿para qué tú te fajas? ¿Para qué tú discutes? ¿Para qué tú haces bronca? Si tú tienes un papá. Pablo descubrió que había un papá porque él se convierte bajo la gracia. Y yo te voy a dejar claro, la ley no es mala, porque la ley te desnuda el pecado, pero no transforma. Ahí tenemos dos clases diferentes. La ley que llevan los judíos te desnuda el pecado. Por eso están los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No adulterarás, no matarás, no harás, un millón de cosas. ¿Sabes qué? Esa es la ley. Pero la gracia dice que no importa lo que tú hagas, aquí está papá para recibirte. La gracia dice, no importa cuántos pecados hayas cometido, con todo yo tu Padre te recogeré y te amaré y te abrazaré y te perdonaré, porque una iglesia que no viva transformación no está bajo la gracia, está bajo la ley. Yo no sé, pero yo con menos que eso le di un grito a Cristo, pero enorme. Después de yo saber que Cristo me perdona todas las cosas que yo hago, óigame, hay que tener fuerza para gritar todos los días, porque todos los días meto la pata, todos los días hago algo diferente, todos los días digo palabras que no debo decir, todos los días cometo errores, todos los días peco contra Dios, pero con todo mi Padre me ama, con todo mi Padre me recoge y me abraza y me dice estar quieta, hija, y conocer que yo soy Dios, el papá del universo. Usted se imagina si usted no hubiera llegado, si Cristo no hubiera llegado, ¿qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubiera sido de ti? La ley te apedraba, la ley te mata, la ley te corta las manos cuando robas, la ley a las adúlteras las matas en el medio delante de todo el mundo, a los hijos que se iban rebeldes de la casa. Ya ustedes dimos la clase aquí, ¿verdad? Dimos la prédica del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo que fue lo que hizo? Cortaban y mataban y rompían para acabar con el que había sido rebelde. Imagínate el hijo mío, imagínate yo, imagínate los míos. Nadie se hubiera salvado porque todos hemos sido rebeldes. Entonces, ¿cómo es posible que usted está evitando el sufrimiento? Cuando el sufrimiento es quien lo lleva a los pies de Cristo. El rechazo lo lleva a los pies de Cristo. El dolor lo lleva a los pies de Cristo. El abuso te lleva a los pies de Cristo. Porque no existe gloria sin historia. Usted nunca me podrá decir a mí cuánta gloria yo cargo si yo no tengo una historia que contar. Bienaventurado el que sufrió, bienaventurado el que rechazaron, bienaventurado el que maltrataron, bienaventurado el que no quisieron, porque de ellos recogerá la satisfacción del Padre Celestial, porque la gloria de Jehová vendrá sobre ellos para que sepa que Él vive bajo su sombra. Cuando yo leo lo que Pablo dice, me llena de satisfacción, porque cuando yo leo esta palabra, dice que en el nuevo pacto, en el capítulo 7, dice: y si el ministerio de muerte agravada con letra, con piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de parecer. ¿Cómo no serás
más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Ay, ay, cuando yo leo esto, a mí se me eleva la ansiedad. ¿Tú sabes por qué? Porque Moisés, ¿sabe lo que pasó con Moisés? Usted conoce la vida de Moisés, usted sabe lo que pasó en la zarza ardiendo. ¿Sabe qué bonito cuando Moisés se paró y encontró la zarza ardiendo? Y dice que cuando llegó a la zarza ardiendo era una mata. ¿Sabía eso? Y dice que le dijo, quítate las sandalias porque la tierra que pisa santa es. Quítatela, quítatela. Y mira, ¿sabes una cosa? Y nosotros tenemos el privilegio de entrar con las sandalias sucias al altar de Dios. Tenemos el privilegio de entrar con tu ropa sucia al altar de Dios. Moisés no tuvo el privilegio de entrar a la zarza ardiendo y ver el rostro de Dios porque no se le era permitido. Tenía que quitarse las sandalias porque las sandalias que cargaba sucias estaban. ¿Qué te hace la ley? ¿Qué te hace la ley? La ley te dice, quítate la sandalia porque tú no eres digna de entrar aquí. ¿A usted nunca le han dicho eso? ¿Será usted de los únicos? Porque a mí me han quitado la sandalia, el vestido, los ojos, la nariz, la boca, el pelo, todo. Por eso yo no le predico a los religiosos. Por eso aprendí que no todos los altares donde a mí me llaman yo voy. Porque si usted no va a escuchar mi lenguaje, ¿para qué diablo yo tengo que ir allí? Si tú no vas a escuchar lo que yo estoy dando de parte de Dios, ¿para qué yo tengo que entrar en tu religiosidad? El religioso que se quede allá. Porque a mí me da gracia cuando alguien se acerca y te dice, y tú le dices a alguien, no, porque era prostituta. Uy, ¿de verdad? ¿Y por qué tú te asombras si tú eres chismosa? ¿Cuál es el problema? Está el pecado de la carne y está el pecado fuera de la carne. ¿Cuál de los dos? No se sabe cuál es más malo. Porque dijimos aquí el jueves que los judíos tienen una ley en la corte de los Estados Unidos de América que si usted habla mal de mí, yo lo llevo a la corte, a usted lo van a condenar como un criminal. ¿Sabe por qué? Porque usted está matando la reputación de una persona. Usted está matando la dignidad de alguien. Aún ellos haciendo lo malo, usted no puede hablar. Mire qué triste esto para los chismosos. El primer pecado que cayó en el Edén fue el chisme. ¿Sabía eso? El primer pecado del Edén es el chisme. ¿Qué hizo la serpiente? Fue y le dijo a Eva, pero niña, si tú lo que quieres es que tú te desnudes, tápate, hazte esto, ponte lo que quieren hacer esto para quitarte esto, ponte esto. Ella empezó a escuchar ahí. Y según dicen los rabinos, ya lo dije aquí una vez, según dicen los rabinos, que allá en aquel tiempo, no había horario, no había nada, pero según cuando ellos sacan las cuentas, habían 400 años de Satanás tentar a Eva. ¿Sabe qué? El diablo no está apurado a intentarte a ti, mi hermano. Él te va a coger como quiera, en cualquier momento te va a tocar, en cualquier momento él te va a contaminar, pero él no está apurado. No hay peor cosa que prestar el oído. La peor serpiente que usted tiene es usted mismo cuando puso el oído. Por eso en esta iglesia yo confronto gente. Me hablaste mal de Danay. Espérate, yo te voy a poner el teléfono aquí mismo para que tú la llames y se lo digas a ella. A mí no. A mí no, porque yo no tengo nada que ver con eso. Tú estás más que tienes que respetar que es mi hija espiritual. Tienes que respetar que es mi amiga. Tienes que respetar que es mi compañera de batalla. Tienes que respetarme a mí por yo amarla a ella. Pero se acabó la lealtad y la fidelidad. Ya nadie quiere tener lealtad. Ya nadie quiere tener fidelidad. Y te voy a contar, hay una diferencia entre la fidelidad y la lealtad. Porque el leal aguanta que hable mal de ti, aunque no hable mal de ti. Pero el fiel dice a mí, no a ella. ¿Sabes qué? No permito que tú contamines mis oídos con tu serpiente. Eso se llama el fiel. El leal se ríe y después dice, yo no hice nada porque yo no hablé de ella.
te hicieron algo malo. Did they do something bad to you? Y el leal dice, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo por qué pedir perdón, porque yo no hice nada. Usted fue partícipe de la mala obra. Okay, because you're participating Usted fue in that work. partícipe de esa misma mala obra que me hicieron a mí. Participating in that bad evil. Usted es tan culpable como el que lo hizo. Just as guilty as the one that did it. ¿Sabía eso? Did you know that? Se llama lealtad. Called loyalty. La fidelidad no permite ni que tú llegues hasta el otro You lado, are faithful, it doesn't allow you porque to la go to the other fidelidad side. nunca va a permitir Because eso. faithfulness will never allow that to happen. Por eso yo nunca puedo permitir This is why I cannot allow que si usted está casada con su marido, that if you're married usted to your venga a mí a hablarme mal de tu marido, a no talk ser que bad venga en about your consejería. husband unless you're in counsel. Porque si tú hablas del que está a tu lado y duerme contigo a tu lado, Bad ¿quién soy about yo the si no person soy nada that's next tuyo? to you. Wow. Yo seré el próximo que van a hablar de mal de él. Porque si eres capaz de hablar con lo que tú te haces una sola carne, tú eres capaz de hablar de cualquiera. Si tú estás diciendo que quieres a esa mujer o quieres a ese hombre y le permites que la abusen o que la maltraten o que le hagan rechazo, es usted tan malo como esa persona. Just as bad as that person. Por eso tienes que tener cuidado cuando Why you hablamos de be careful ministerio. when we talk about. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ministerio. Tenemos que tener cuidado con quién nos reunimos aún en el ministerio. Tenemos que tener cuidado con quién caminamos en el ministerio. Porque Pablo no fue enredado en eso. Pablo le dijo, tú lo que eres un hipócrita, Pedro. A hypocrite. Ay, me encanta Pedro. Me encanta Pablo. Me encanta, se parece a I mí. love Paul because he's like me. Usted lo que es un hipócrita. What you are is a hypocrite. ¿Sabe lo que tú eres, Pedro? You know what you are, Peter? Un hipócrita. Porque fue a contaminar a Bernabé, y Bernabé, que era otro hipócrita, se contaminó con They were all Pedro. contaminated with Peter. Es una cadena de hipócritas. It's like a chain of Porque el hypocrites. hipócrita al hipócrita, el fiel a las The fieles. faithful will be faithful to the faithful. Los mentirosos hablan la The mentira. liars grab the lies. Y es mejor decir las cosas en la cara de la Better gente say to people's face. y decírselo de una sola vez para que Say esto it quede one cortado time aquí, so everything gets cut right here. que no que tengo que vivir dos Now caras. I have to live two faces. Te estoy mostrando que en el evangelio, porque hay gente que dice, es que yo lo hago para salvar el alma de la persona. Es chismoso, mentiroso, hipócrita. No, you're lying, hypocrite. Esta palabra no dice eso. The word doesn't say that. Esta palabra dice que Pablo confrontó cara a cara Face to face a Pedro. to Peter. Y te cuento que Pedro no era cualquier cosa. Pedro tenía un poder impresionante. Pedro era un agresivo. Pedro era quien le cortó la oreja a alguien y Cristo tuvo que correr y ponérsela antes que llegara el guardia y no lo acusaran. Mire cómo Dios lo ama, que aún sabiendo que era hipócrita, Even though he was a yo no te voy a negar, Señor. I'm not going to deny you, Lord. No, al cantillo del gallo tú me vas a negar. You know, Tres three times cantillos del later, gallo. three times Eres later, un hipócrita desde el he was a principio. hypocrite from the beginning. Desde el principio eres un hipócrita y lo sabía Pedro. Lo sabía And Jesús. Jesus knew about it. Cristo sabía con quién se estaba sentando con los 12 discípulos. Por eso el pastor que no sepa escoger sus propios líderes dentro de la iglesia Get a leader, no va a poder tener un ministerio sabio. never have a wise ministry. Porque yo prefiero el que me dé la cara que el que se esconda a la parte de atrás. It doesn't tell me things. Gracias a Dios que todas las mujeres que caminan conmigo son confrontadoras. They're confronters. Si no te gusta, dímelo en la cara. Tell me to my face. Yo no me como a nadie. I don't get upset. Ah, mira, eso a que tú veas. Y ella, yo no le gustaba a ella. Y mira dónde está sentada hoy. No solamente que está sentada, sino que me convertí su madre espiritual. But I became her spiritual mom. Para que tú veas lo que hace Dios. So you know what God does. Por eso es tan importante que usted sea sincero en todo lo que habla. La ley iba dentro del arca. Voy a terminar ya. La ley iba dentro del arca. The law was inside the ark. Pero la gracia está en la humanidad, en el Was aire, en el outside, espíritu. in the spirit. La ley la trancaron dentro de un arca. The law was inside the ark. La gracia se manifiesta dentro de ti. Was manifesting inside of Usted you. no está trancado en ningún lugar. You're not
captive A in mí any lo que me place. salva es la gracia. What saves me A is mí the lo que grace. me perdona es la gracia. A mí lo que me redime es la gracia. Y solo por su gracia yo estoy parada en este lugar. Y solo por su gracia Dios ha hecho de esta mujer lo que Él ha querido hacer. Solo por su gracia puedo hoy ayudar a Dios a transformar y a restaurar y ser el instrumento de Dios para llegar a otras vidas. Porque es por su gracia. Alguien me dijo a mí Someone told me en una entrevista de la televisión, ¿verdad? in television, Pero yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. "Nah, church, there's a lot of Lamentablemente te voy a dar una historia. Sadly, I'm going to give you Es a que el story. hipócrita está en tu casa. The hypocrites in your house. Puede que duerma contigo y sea tu propio marido Might be sleeping o tu next to propia you. mujer. It could be your wife or husband. Lamentablemente Sadly, el hipócrita está en tu the trabajo. hypocrite is in your work. Lamentablemente Sadly, el hipócrita puede ser tus mismos hijos. it could be your children. Lamentablemente el hipócrita está en todas The partes. hypocrite can be everywhere. Y si yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas, entonces no voy a ningún lado porque Then I están should todos go anywhere hipócritas. because there's so many hypocrites in the world. Eso es parte de mi proceso. Part of my process. El hipócrita es parte de mi Hypocrite is proceso. part of my process. Tiene que existir la cizaña con el trigo, You gotta have the weeds. porque lamentablemente esa cizaña es lo que le da You gotta vida have the a wheat ese and the trigo. tares, because it gives the wheat Es life. el abono It's del like trigo, si tú no lo a sabes. fertilizer. ¿Verdad que sí? The weed is like a fertilizer. Entonces, grain. si usted no va a la iglesia porque If you todos don't son go to unos church, hipócritas, la because pastora everyone's a también, hypocrite, including the pastor. cuando se vaya a la próxima iglesia hay otro hipócrita peor que yo porque te roba. Find more, they're gonna steal from you. Ese otro ya no es hipócrita porque te dice la verdad en la cara. Ese otro es hipócrita porque ahora te roba. Entonces no vas al otro porque te saca, mira, la plata del bolsillo. Y no vas al otro porque te hace tal cosa. Y no vas al otro porque te hace otra más. Entonces nunca vas a la iglesia. You'll never go to church. Porque la única iglesia perfecta se The llama only perfect Cristo. church is called Christ. No existe más ninguna. There's no other. No hay cosa más bonita que discutir con There's alguien nothing beautiful than to argue with someone. y al rato decir, tú sabes cuánto yo te amo. Then you tell them, you know how ¿Qué much I más love da? Hazte tranquila. you. Oh, Relájate y coopera. relax. Que yo te amo como quiera. That I love you. ¿Y a dónde vas a regardless. ir? Where are you going to go? Si después de Cristo estoy yo. After Christ, me. Entonces no te puedes ir por ningún lugar. You can't go anywhere. Tienes que amarme sí o sí. You have to love me. Como yes yo or te yes. tengo que amar a ti. It's like I have to love you. No hay cosa más bella There's nothing better. que usted sentirse libre de decir la Feel verdad. free to tell someone. Los lunes en mi casa yo le he dicho a los muchachos, One day in my house, I told a girl, he dicho, cuando yo cometa un error, por favor dígamelo en mi cara. just let me know to my face. No vaya por atrás de mí a decirlo, dímelo en mi Don't go behind cara. me, tell me to my face. Cuando se me vaya el avión, porque hoy somos Sometimes day, 40, 50, 100, 40, mañana 50, tomorrow, vamos a hacer 2,000, 3,000, 4,000. 3,000, 3,000, 5,000. Y usted sabe lo que pasa mañana. Y no te lo estoy diciendo porque yo estoy hablando por fe. Yo te lo estoy diciendo con la seguridad de que estoy aquí parada. Porque todavía no he levantado la primera iglesia que no se haya llenado en los miles. I've been filled thousands. Todavía. Today, Nosotros todavía estamos nuevitos, hermano. we're Acabamos de brand new. empezar. We're just starting. Estamos pasando por los We're going through procesos. the process. Pero tú sabes lo que pasa. But you know what happens? Que a David David tuvo problemas cuando se entronó. had problems when he No was cuando estaba en enthroned, el proceso para not when he was entronarse. in the process of Entonces enthronement. hay que cuidar a la pastora para que cuando se entrone no se le vaya el avión con tiquito y deja la maleta dentro. She leaves all her luggage in the plane. Porque usted sabe dónde usted se cree interesante. Because you know where you think you're important? Cuando usted está allá arriba. When you're flying up Se high cree que allí no puede llegar nadie. and no one else can El reach día you. que yo no esté dentro de la caca de las ovejas, que me quite Dios y me lleve para el cielo. May God take me to heaven. Porque yo nací Because para I vivir was allí, born to live no there, aquí. not here. Y cuando usted sabe a qué lo llamó Dios, And when you
know when God usted called you, cuida su ministerio. then you take care of your ministry. Hay un espíritu, lo que está matando la iglesia a los pastores no es el adulterio, It's not adultery, no es la it's fornicación, not fornication, no es robarle el dinero a la it's not gente. stealing money. Es un espíritu que se llama soberbia. It's called pride. Es un espíritu que no lo puedo tocar. Tengo que pasar por 3 generaciones para llegar a donde está la pastora. ¿A ti quién te dijo que tú eres más importante que Cristo? Porque cuando yo quiero tocar a Cristo, yo voy de rodillas y Él viene donde mí. He comes to me. Que no se te vaya el avión, iglesia, tampoco a ti. Don't let your head go high. Porque cada vez que veo gente crecer 1 milímetro para arriba y los veo todos oídos de revoluciones, I see them. mándalo a aterrizar, que se le fue el Tell avión. them to land because their plane is too high. Aquí nadie es más grande que nadie. Y el que sea más grande que otro le está diciendo a Dios mentiroso. You're serving two gods. Usted tiene que cuidar a los pastores de la casa, You need to take care of the pastors of the para que house, los pastores de la casa no se le vaya el so avión. that the pastors of the house Y don't cuando get se le too esté high. yendo, And when it's going too humildemente, high, con amor, humbly with love, tengo que aterrizar. you need to land. Porque usted me lo va a confrontar, ¿verdad que sí? You're not gonna confront Usted them. tiene que ser un Pablo, You need to be a Paul. que en vez de hacer competencia conmigo, haga competencia con Doesn't do Cristo. competition with me, but with Christ. Usted tiene que ser un Pablo que cuando need to be yo Paul. se me vaya el avión como a Pedro y a Bernabé, usted venga y diga, tú lo que eres un He hipócrita. said, look, what you are is a hypocrite. Bájate de ahí. Come down. Entonces me tocaría pedir perdón si soy humilde, Then porque I hay need mucha to be gente que no es humble humilde and para ask pedir for perdón. forgiveness, because not too many Aun people cuando can do saben that. que le metieron la mano, Even when la they put a ensuciaron hand and they got it y se la dirty, llevaron hasta la And garganta. they took it all the way down their throat. Pero yo no hice nada. But I didn't do anything. Y como yo no hice nada, no tengo por qué pedirte Because perdón. I didn't do anything, I don't have to ask for No, pero fuiste forgiveness. partícipe de But you were lo que no hizo nada. participating with the ones that didn't do anything. Entienda eso. You understand that? Para tener una iglesia sana tiene In que order haber to gente have a humilde healthy church, y un corazón dispuesto a you need to perdonar. have a willing heart to forgive. El corazón enfermo A jamás va a sick perdonar a heart will nadie. never forgive anyone. Jamás. Never. Yo descubrí I discovered que el espíritu de soberbia the pride spirit le cae a la gente más pobre. will come to the lower class. No tienen nada, They have nothing, pero nada, nothing, y tiene soberbia y orgullo. and they're proud and arrogant. Y no te estoy hablando ni de dinero. Hay gente que son tan pobres, tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es plata. And the only thing that they have is pride. Porque la riqueza no se mide en el bolsillo, se mide en el alma. Riches is not measured in the pockets, but in the Tú no heart. sabes que pedir perdón es de alma grande. And you know, saying forgive me is the greatest Pedir thing you perdón can es de say. alma gigante. It's a great, great heart. Pablo Ask for conocía su asignación en la tierra. Paul knew his calling on earth. Por eso yo quiero que tú That's why I want escuches you esta adoración. to listen still. Escuchen. Todavía recuerdo el tono de tu voz, de cuando me llamaste, al oído me susurraste. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Sabías lo que en tus manos podía hacer. Gracias por todo, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, te pertenezco. Dale un aplauso fuerte al Espíritu de Dios. Y vírese para su hermano. Y dele un abrazo. Y dígale, pero no me voy a abrazar a la gente que usted conoce. Abráceme el que no conoce. Y dígale a ese hermano, yo nací para adorarlo. Y yo recuerdo su voz cuando él me llamaba. Cuando me llamó, recuerdo su voz. Yo nací